Martes 16 de abril de 2013. Asunto inédito 4.2. 4 horas 58 minutos. No sé hoy si lo que entendí acerca de la exaltación del sentimiento sobre el pensamiento, que aseveré que era eso a lo que Carlos López Otín llamaba ideología, que en ese momento, tras la conferencia de educación en la Segunda República, me parecía saberlo seguro. Estuvo acertado. Porque dice Bátimo, en dialéctica, diferencia y pensamiento débil, lo siguiente: para intentar comprender lo que significa que la verdad es el todo, no vamos a reconstruir a Hegel, sino que dirigiremos nuestra mirada a algo más cercano a nosotros, a la práctica de la crítica de la ideología tan difundida por el pensamiento contemporáneo. La ideología no es solo el pensamiento falso que expresa de forma inconscientemente enmascarada la verdad que late en el fondo. La ideología disfraza la verdad por ser un pensamiento parcial. Y Bátimo, como escritor, es un hombre profundamente serio. Quien no se sospecha esto si solo se le escucha en relación con el otro o con los otros. Pero esa simetría, esta misma simetría que yo intuitivamente avanzaba al comparar la admiración de su discípula con mi necesidad de ti y tu significado, eso estuvo acertado, ya que presencié una intervención suya en un congreso, donde habla él en conferencia y la compañera en la mesa advierte a los presentes a la hora de las preguntas que ningún discurso, que el discurso en todo caso solo se encuentra en disposición de darlo el conferenciante. Y se levanta ella tras un caballero y hace oídos sordos a la petición de la compañera en la mesa, como si no pudiera evitar ser quien es, que entonces uno se pregunta hasta qué punto la pasión es por el lenguaje y por el concepto, por la vida, pero que él va a responder afablemente, algo alegremente cansado de lo innecesario, y va a hacerlo con una sola expresión: filia. Entonces yo me pregunto, ¿es importante saber cambiar de registro? ¿Es importante en un momento dado dejar de personificar a la catedrática de filosofía y regresar al papel de espectadora, de oyente, de público, de anónimo discípulo? Y yo siento que mucho. Así que es encomiable su manifestación expresiva, siempre tan cuidada, y mucho, pero por otro lado, esa necesidad de llamar la atención sobre sí misma pesa en su contra, y mucho. Que ahí me ha parecido que la filosofía también puede transformarse en una ideología, solo que la ideología tal como yo la definía tras la conferencia de la catedrática de Historia Contemporánea, Carmen García, que usa de sus propios recursos expresivos, que en un instante primero sorprenden. Magma, afanes, eclosiona, enervola, menudean, talla, raigambre, parir reformas. Porque si yo estuve allí y yo creía entenderla perfectamente, pensé, ¿por qué estos que hablan tras quien pregunta por el hoy de la monarquía en comparación con el ayer repiten lo mismo que ella dijo, como si ella no se hubiera ceñido a la realidad, que le hicieron sentir incluso que no se había explicado con la suficiente claridad? Entonces ahí sucede algo, sucede un cortocircuito, quiero decir, en ellos o en mí, cuando soy yo quien ocupa el lugar que ellos ocupaban, si es que lo ocupo alguna otra vez, que dejando eso aquí al margen, quiero finalizar también ahora la relación que me unió a Rafa Dueñas y, entre paréntesis, a su pareja, que si
he estado hablando de ello ha sido en parte porque Leo me escribió y me dijo que compartíamos amigos comunes. Y yo solo le respondía que no llamo amigos a quienes no lo son, aunque no evidentemente. En estos últimos 6 años de mi vida estuve sintiendo amigo con mayúscula, a quien eso era lo que menos era. Y es que Rafa me dibujó y yo inmediatamente corrí al foro público y lo expuse porque él no me pidió que lo hiciera y yo experimentaba la necesidad de averiguar la verdad de las reacciones y resultó ser el antídoto porque a partir de ahí ya no me engañaré más con algunos profesores de filosofía, lo cual me parece muy conveniente porque hay que estar a las duras y las maduras o perfectamente no estar, pero falacias las menos posibles y mojigaterías ninguna, que yo no las tolero. Aunque puedo comprender cualquier tipo de reacciones, pero quiero saberlo. Quiero poder saberlo para decidir cómo voy a actuar y qué voy a pensar acerca de las cosas. Y así fue. El retrato de mi masturbación me situó en el mundo. Y he de decir que, la verdad, yo eso lo prefiero a relacionarme con la inmensa mayoría de los hombres y además lo recomiendo. Que más vale autoaceptarse y preferirse como maestra a una misma por encima de tanto inepto como existe en el ámbito más propio del hombre, que es el pensar. Que es una lástima que no entendiera bien lo que mi madre quiso decirme cuando algo así me dijo a los 16 años. Y que es lo que yo le diría ahora a cualquier hembra que estuviera iniciándose en el hambre del sexo. Que mejor vivir en el anhelo, que arriesgarse a sufrir vejaciones. Porque el hombre folla igual que el animal, por instinto, pero luego no sabe ser justo animal cuando debe. Y que es necesaria una educación no sexual, sino una educación en la ética del respeto, y principalmente por uno mismo. Porque el que evita las vejaciones, después de todo, en condiciones normales, es uno. Y no digo solamente una, porque uno somos todos. Que Rafa Dueñas no era como yo, que el dibujo era suyo y no mío. Para mí era la fotografía del dibujo, y punto. Que eso no lo sospechas si tú eres distinta, es decir, desprendida, no materialista. Y todavía no has aprendido a ponerle precio a las cosas y no sabes siquiera si quieres aprender. Y que cuando le pregunté por ello, que fue después de que mencionara a mi alma atormentada entre comillas, fenomenológicas, que eso ya me dijo que luces para comprender a los demás ninguna, que tú ya existías en ese momento y aunque existieran mis otras dudas, tú ya existías en ese momento por encima de todo, y yo con amigo con mayúscula, o al final sin amigo con mayúscula, en estos últimos 6 años de mi vida me he sentido muy comprometida con la vida y en algunas ocasiones, en múltiples, he gozado en plenitud y me he sentido feliz y hasta radiantemente feliz. Que la crisis fue necesaria y la alienación a la que me condujo, la alienación para hacer frente necesariamente a la enajenación, la alienación en pos de la liberación, porque la revolución, quieres que no, es en uno y en cada uno. Y en Francia no existe el problema del botellón, que es el único país de Europa en el que no existe. Que no finalizo hoy con el artista, pero mi confianza con él en él murió ahí, con la respuesta que él me dará. Que lo cierto es que a los pocos minutos de recibirla me hizo gracia, porque tuve que darle la razón a John Iturrarte, que fue quien me dijo que el ego del artista es como un elefante. Te deseo que te sientas bien, querido profesor.
Asunto inédito 4.2. 4:58. No sé hoy si lo que entendí acerca de la exaltación del sentimiento sobre el pensamiento en dialéctica, diferencia y pensamiento débil lo siguiente. Para intentar comprender lo que significa que la verdad es el todo, no vamos a reconstruir a Hegel, sino que dirigiremos nuestra mirada a algo más cercano a nosotros, a la práctica de la crítica de la ideología tan difundida por el pensamiento contemporáneo. La ideología no es solo el pensamiento falso que expresa de forma inconscientemente enmascarada la verdad que late en el fondo, que se veré que era eso a lo que Carlos López Otín llamaba ideología, que en ese momento, tras la conferencia de educación en la Segunda República, me parecía saberlo seguro, estuvo acertado. Porque dice Bátimo, martes 16 de abril de 2013.